Último bloque de Fuera de Serie. Estamos en comunicación con Pablo Wende, que es economista y periodista, trabajó en El Cronista y Ámbito Financiero, Infobae, y durante 10 años fue editor de la revista Bank Magazine. Ahora dirige Roadshow, la plataforma de contenidos vinculados al sector financiero, y tiene un programa radial llamado Pablo y a la Bolsa. Además es columnista en programas especializados de televisión como ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Qué tal, Pablo? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? Igual, muy bien. ¿Vos? Muy bien, gracias. Me alegro. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. Baltasar Schubert lo saluda. Y bueno, sabemos que básicamente está con muchos compromisos y agradecemos mucho esta nota. Al contrario, gracias por llamar. Bien, la Argentina está viviendo un momento complicado con la fuerte suba del dólar, el impacto directo en los precios, cae el consumo. ¿Usted ve un escenario diferente en los próximos meses, digo, con la liquidación del campo y el desembolso del Fondo Monetario, o el gobierno definitivamente no va a lograr estabilizar las variables en el corto plazo? Bueno, venimos de un año muy complejo, venimos de un segundo semestre de 2018 tremendo, donde la devaluación generó un fuerte impacto en los precios, con la inflación disparándose, con caída de poder adquisitivo. Todo esto redundó en una caída del consumo y en general una caída de la actividad económica, producción industrial, construcción, etcétera. Y este primer trimestre del año vemos una continuidad de esa caída de la actividad, con algunos sectores empezando a encontrar algún piso, ¿no? O sea, no es que recuperan, pero que por lo menos dejan de caer después de, digamos, el derrape abrupto del final de 2018. Esto es donde estamos ahora. Y a partir de ahora, digamos que empieza otro momento para la Argentina, marcado por dos situaciones bien concretas. Por un lado, la temporada alta de ingreso de dólares, podemos denominarlo así, con la cosecha de maíz, que es récord, la cosecha de soja, que va a ser muy buena, y eso va a generar el ingreso de dólares del campo, que es algo que pasa todos los años en Argentina en el segundo trimestre, a partir de abril y especialmente en mayo, hasta junio por lo menos, pero que el año pasado tuvimos un bajón por la sequía, ¿no? Entonces el año pasado todo este efecto se notó mucho menos. Y el otro factor importante que tenemos por delante son las elecciones, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta ya muy directo, ya no estamos en enero, que faltan 9 meses, 8 meses, ya estamos a muy poco tiempo de que se definan quiénes son los candidatos, 2 meses y medio, y en menos de 4 meses ya se vota en las primarias, ¿no? Con lo cual realmente ya el calendario empieza a tomar mucha importancia, y a medida que nos acerquemos, la elección va a marcar cada vez más también el pulso de la economía, no solo de la política. Entonces, creo que son los dos grandes temas para mirar en este segundo trimestre. Cómo viene la liquidación de dólares del campo, más los dólares que va a empezar a vender el Tesoro, porque eso ayuda para estabilizar el tipo de cambio, y del otro lado, hasta qué punto impactan las novedades que vayamos conociendo desde la política. Y Pablo, en cuanto a las inversiones, porque el gobierno apostó mucho a esta supuesta lluvia de inversiones y hasta hubo un G20 que tuvo un fuerte respaldo internacional, pero bueno, todos sabemos que ese dinero nunca llegó. ¿Puede ser un poco por la perplejidad o incertidumbre electoral, por la falta de confianza por las crisis cíclicas que vive la Argentina, dudas de la capacidad del gobierno para manejar la economía, o todo eso junto? Todo junto. Me parece que es todo junto, ¿no? Pero inversiones no va a haber. O sea, el 2019 no va a ser el año de las inversiones, porque hay tantas ya, digamos, mencionando solo el último factor que yo decía antes, que son las elecciones, teniendo en cuenta la incertidumbre máxima que va a haber desde el punto de vista electoral, es imposible que nadie decida hacer nada. O sea, no pensemos en la inversión de la multinacional que se tiene que instalar en Argentina y generar 500 puestos de trabajo. Pensemos cada uno de nosotros. ¿Quién está dispuesto a tomar alguna decisión mínima, no sé, de reformar tu casa, de cambiar el auto, si tenés alguna fábrica, de hacer alguna reforma? Nadie va a hacer nada. Primero, si querés saber quién va a gobernar, hacia dónde quiere ir el que va a gobernar,
y después veo. ¿Por qué me voy a apurar 6 meses si dentro de medio año ya sé quién va a gobernar en la Argentina y hacia dónde va? O sea, ¿qué me pierdo por no invertir ahora y hacerlo dentro de 6 meses? Si ni la economía está expandiéndose a una tasa impresionante, ni hay nada que me apure para invertir. Entonces, no vamos a tener inversión este año. Lo que puede llegar a motorizar la economía son otros factores, como decíamos antes, el campo, el ingreso de dólares, la mejora salarial desde el punto de vista, digamos, de poder adquisitivo. Vienen las paritarias y si la inflación empieza a bajar va a haber una mejora a nivel de consumo. Todo eso puede movilizar un poco marginalmente la economía, sacarla del pozo, salir de la recesión, pero tampoco va a ser una reactivación impresionante. No va a ser esas reactivaciones como la que tuvimos en el 2010, que veníamos de la crisis de 2009 y la economía se recuperó el 7-8%. Pero estamos hablando de mejoras marginales y, por supuesto, cero inversión, ¿no? Por lo menos hasta no despejar la incertidumbre electoral. Bien. Pablo, se corrigió el déficit comercial, se mejoraron los términos de intercambio, es decir, ahora con toda esta cuestión del dólar alto, ¿por qué no se ha traducido esto mismo en un boom exportador? Bueno, primero, es todo muy pronto. O sea, esta mejora de tipo de cambio que tuvo la Argentina sucedió en la última parte de 2018, sobre todo, y se mantiene en la primera parte de 2019. Pero primero hay que tener en cuenta que es algo dinámico. O sea, subió el dólar y eso mejoró el tipo de cambio, pero también está subiendo la inflación y eso empeora el tipo de cambio. O sea, al final del día hay que ver dónde queda ese tipo de cambio real. Hoy tenemos un tipo de cambio más alto del que teníamos a esta altura del año pasado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es favorable. Pero de ahí a que una empresa pueda aprovechar un tipo de cambio real más alto para exportar pasa mucho tiempo. O sea, donde primero se nota es en el campo, porque el campo igual iba a producir, iba a cosechar y iba a exportar. Entonces, por el lado del campo esto se mueve rápido, es un ciclo de 1 año o de 6 meses. Entonces, esa mejora del dólar y de un tipo de cambio más alto, por el lado del sector agropecuario se siente más rápido. Ahora, si esto es sostenible o no, yo creo que todo el mundo está viendo a dónde termina el tipo de cambio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estos saltos del dólar que mejoran el tipo de cambio real por unos meses y después volvemos a la situación anterior, con un dólar atrasado. Claro. Entonces, por un lado está esto, a ver dónde termina esta historia de dólar versus precios, a ver dónde queda el tipo de cambio real. Y después hay todo un trabajo que tiene que hacer Argentina que no está hecho, que no hizo el gobierno de Macri, y tampoco lo habían hecho gobiernos anteriores, de mejorar la productividad de la economía argentina, de permitir que las empresas puedan competir más allá de un tipo de cambio un poco más alto, un poco más bajo, con esta presión impositiva, con estas leyes laborales, con este contexto general que tenemos. Es muy difícil que una empresa pueda ser competitiva, pagando el doble de impuestos que pagan en otros países o pagando el doble o el triple de cargas sociales de lo que pagan los países vecinos. Entonces, por más que tengamos un tipo de cambio mucho más alto, las empresas igual van a tener serios problemas para exportar, porque hay un problema estructural que tenemos arrastrado de hace muchos años y que la verdad es que ningún gobierno encara. Y el próximo gobierno, Macri, Labaña, Cristina o quien gane, sí o sí lo va a tener que hacer, porque si no, no vamos a poder crecer. Y hace un ratito hablábamos con Eduardo Bussi y hablamos, claro, de la plata que supuestamente se espera que entre con el campo, que era lo que recién decías, que va a ser como lo primero que se va a ver en ingreso de divisas. Pero el tema es a cuántos bolsillos va a llegar efectivamente esa plata, si va a alcanzar un poco como para zafar la situación hasta que esto se empiece a mover otra vez. Mira, es un poco la historia de siempre, ¿no? La liquidación de los dólares y una buena cosecha como la que vamos a tener este año, yo creo que sí se va a sentir. Siempre tenido por esta incertidumbre electoral que atrasa decisiones de inversión, decisiones de consumo, todo eso sucede, todo eso ocurre, pero siempre que hay una buena cosecha como la que vamos a tener este año, con buenos precios y con buenos rindes, primero yo creo que lo siente el campo automáticamente impacta sobre el sector industrial, por ejemplo transporte, neumáticos,
expendio de combustibles. Entonces es una mejora que primero arranca por esos sectores, arranca en el interior además, arranca en los pueblos agropecuarios, en las zonas agropecuarias, y después va derramando hacia el resto de la economía. Digamos, en general ha sucedido esto en Argentina, donde la mejora de la actividad se siente en el interior y mucho después llega a los grandes centros urbanos, ¿no? Digamos, para que se sienta todo esto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, obviamente que es mucho más complejo, ¿no? Ahí hay otra realidad, hay una situación de pobreza y de marginalidad muy grande, pero me parece que sí se va a sentir este derrame del campo en otros sectores de la economía, por ejemplo en real estate. En general el productor agropecuario cuando ahorra termina comprándose algún terreno, compra algún departamento. Esto sucede en Argentina, ahí ha pasado en otras épocas, yo creo que puede volver a pasar, pero aún ocurriendo me parece que va a ser siempre con menor intensidad, justamente porque tenemos elecciones muy decisivas dentro de muy poco. Bien, Pablo, la última. Políticamente el dólar es tema número uno, impacta más que la inflación, o eso pareciera. ¿Cómo ve la discusión sobre dolarizar la economía? ¿Podría ser una solución? Yo no lo veo. O sea, no termino de entender por qué Argentina no puede hacer algo parecido a lo que hacen casi todos los países del mundo, ¿no? Incluyendo países de la región como Colombia, Perú, Chile, Uruguay y hasta Bolivia, que son todos países que han tenido altos procesos inflacionarios, de mucha inflación durante muchos años, que consiguieron dominar la inflación y tener monedas mucho más estables. O sea, yo no me resigno a que la Argentina no pueda hacer algo parecido, no a lo que hizo Noruega, Australia, Dinamarca o Canadá, que son países del primer mundo, con otra idiosincrasia, con otro tipo de gente, digamos, otra cultura distinta, no ni mejor ni peor. Nosotros tenemos que mirar lo que pasó en América Latina, con países que incluso han atravesado procesos de hiperinflación y ahora tienen inflación cero. ¿Ustedes saben cuál fue la inflación de Bolivia en el primer trimestre del año? 0,1%. Nosotros tuvimos 6,7%. Bolivia tuvo menos inflación que Chile, que es, digamos, como el campeón mundial de las reformas, ¿no?, en América Latina. Y Bolivia tuvo más o menos como en Argentina una hiperinflación hace 20 y pico de años. Entonces, no es que es imposible. Lo que pasa que requiere de muchos esfuerzos y requiere de mucha conducta bajar la inflación. No se consigue en 6 meses. Y no se consigue, como dijo Macri, que en 2 años bajaba la inflación del 30 al 8%, como él quería hacer. Yo creo que a alguien le vendió mal ese libreto, le explicaron mal las cosas, y pensaron que podían hacer algo en Argentina distinto a lo que había sido en todo el mundo, que es que cuando hay una inflación persistente, tarda entre 7 a 10 años bajar la tasa de un dígito. 7 a 10 años. O sea que Macri hubiera necesitado, si arrancaba del minuto cero a trabajar, para bajar la inflación, hubiera demorado todos sus 2 mandatos en caso de ser reelecto. Pero no, lo quiso hacer en 2 años. Y ahí se equivocó. Entonces pensar que la inflación ahora viene un nuevo gobierno, la va a bajar en 6 meses, otra vez nos vamos a volver a equivocar. Esto requiere muchos años, requiere de mucha conducta, requiere de bajar el déficit fiscal y ir hacia un equilibrio fiscal durante mucho tiempo, no durante 1 año, 6 meses, o porque lo pide el Fondo Monetario, y de empezar a hacernos cargo de los problemas que tenemos los argentinos. Básicamente, que gastamos siempre mucho más de lo que ingresa. El día que empecemos a trabajar seriamente en eso, la inflación va a bajar. Pero es un camino de largo plazo. No lo vamos a conseguir, no sé, con el año pasado, bueno, ni hablar, este año tampoco. Vamos a estar con inflación seguramente arriba del 35%. Y hace falta mucha conducta, hace falta mucha paciencia y reiterar en el esfuerzo. Si no lo hacemos, la inflación va a seguir entre nosotros durante muchos años. Tal cual, y políticas estatales que excedan a los gobiernos y que vayan allá hacia el largo plazo y no que cada uno venga con su libretita y quiera empezar todo desde cero. No, es que, claro, yo entiendo, ¿no?, que ahora estamos todos contra el Fondo Monetario, que no nos gusta que el Fondo Monetario nos dicte las políticas, eso es entendible, políticamente discutible. También hay que entender que el Fondo nos prestó plata porque si no nos íbamos al default, que hubiera sido mucho más grave todavía, ¿no? Yo creo que cuando se discute si el fondo sí o no,
hay que tener en cuenta que es el último que nos quiso prestar plata, ¿no? Y nos presta bastante barato, por cierto, por lo menos en tasa de interés. Pero más allá del fondo, esto de ir a un equilibrio fiscal no es un capricho del Fondo Monetario, es algo en donde todos deberíamos estar comprometidos. Ahora, el tema es cómo se hace. Entonces, ahí yo creo que hay otra discusión que va para otra nota, porque creo que la fórmula que eligió el gobierno para ir hacia el equilibrio fiscal no es buena, ¿no? O sea, seguir con los impuestos, seguir inundando a todo el mundo de impuestos no es bueno. O sea, tiene que haber otra forma de alcanzar el equilibrio fiscal. Pero bueno, eso es un tema para otra charla. Tal cual. Pero digamos, creo que el horizonte está bien, ir hacia un equilibrio fiscal, ir hacia un equilibrio también desde el punto de vista de dólares, tener un tipo de cambio más realista con Argentina, todo eso está bien. Pero no puede ser un todo parche, todo de emergencia. Tiene que ser algo pensado y planteado para los próximos años, no una política, digamos, de emergencia para zafar de una situación puntual como la que tuvo la Argentina el año pasado. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Te dejamos con todas tus múltiples tareas. Gracias a usted por el llamado, a disposición. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hablamos con Pablo Wende, que es economista y periodista. Como decíamos, trabajó en El Cronista, ámbito financiero, Infobae, y actualmente dirige Roadshow, que es una plataforma de contenidos digitales del sector financiero. ¿Qué más decir? Que siempre las reformas estructurales sostenibles llevan tiempo, eso siempre lo dice Macri, pero como bien rescata Pablo Wende, tratar el tema de inflación es un tema muy serio que requiere políticas sostenibles en el tiempo, que requiere disciplina fiscal y monetaria. La inflación desorganiza una sociedad y toda esa cuestión de gradualismo, shock, tirar la basura debajo de la alfombra, finalmente no contribuye a la baja de la inflación porque tenemos, como siempre lo decimos, una cultura inflacionaria, porque hemos vivido la hiperinflación, porque no han sido las mejores recetas las que hemos tenido y porque, entre otras cosas, tampoco en la Argentina, como funciona en otras partes del mundo, esto de un acuerdo entre el Estado, los sindicatos y los empresarios ha funcionado. La verdad que no tenemos una cultura, como vos bien lo decís, de políticas de Estado, ni de consensos básicos, que son los elementos que me parece que cimentarían las bases para generar una baja de la inflación que hasta ahora no se ha manifestado, porque las proyecciones están dando, como dice Pablo Wende, que también va a ser más alta del 30% que dice el presupuesto. Entonces la verdad es que atacar el tema es muy serio, requiere muchos años, mucha conducta, y realmente la sociedad argentina y este gobierno en particular no ha tenido un cheque en blanco, y la vivimos y la pagamos toda. La inflación es un impuesto muy regresivo. Por cada punto de inflación que aumenta, 100.000 personas caen bajo la línea de pobreza. El otro día el INDEC dio las cifras de pobreza en Argentina, que son alarmantes. Hay 13 millones de pobres en un país que, como lo decía incluso Eduardo Bussi, puede generar alimentos para 400 millones de personas. Entonces, digo, algo hace un gran fracaso la dirigencia argentina. La sociedad argentina también tiene que hacer una autocrítica, porque en definitiva llegan por el voto popular, porque en algún punto nos hemos equivocado. Nosotros le matamos el hambre a España y ahora no podemos cubrir las necesidades de nuestros compatriotas. Es decir, es un gran fracaso. Es como el libro de Aguinis, el atroz encanto de ser argentinos, ¿no? Con todo lo que significa, con toda esa argentinidad que tenemos, no podemos salir adelante como país. Y lo más triste por ahí quizás es que a estas alturas ya hay cosas que no solo no se hicieron, sino que no se van a poder hacer. Exactamente. Porque es un año electoral. Claro. Y con todos los entrevistados siempre lo decimos, todos hablan de el monstruo que es el Estado, el tamaño del Estado y la necesidad de achicamiento, no de suba de impuestos, no de recaudación, sino de ir para adentro, achicarse, y es un año electoral y no va a haber recortes, no se va a achicar el Estado, eso está clarísimo, porque no es políticamente correcto en este momento hacer un recorte de ese tipo. Entonces, por lo menos lo que queda de 2019, vamos a seguir viendo este monstruo estatal que se lleva la mitad de todo lo que ganamos en el año y que hoy subieron las naftas de nuevo. Así es. Hoy una nueva suba que condimenta y calienta la inflación.
parece que las distribuidoras eléctricas pedían más de 35% de aumento, sí, y de la Secretaría de Energía les dieron 29%, pero aún así digamos, el costo de la energía, el costo del gas, que fíjate que incluso lo hablábamos en la primera parte, toda la cuestión de ese gradualismo en lo eléctrico, en las tarifas, no ha sido tal, porque fíjate que ha habido 1200% de aumento en las tarifas eléctricas. O sea, a mí me parece que con respecto a esto que era tan sensible, que está dolarizado, el gobierno se tendría que haber tomado todo el mandato para ir ajustándola gradualmente a las tarifas, y total, en definitiva, si hubiera tenido la suerte y el votante, los argentinos hubieran ido o votaron la reelección, tenés 2 mandatos como para ajustar tarifas, pero los concentró todo muy fuerte, y eso ha deteriorado terriblemente la capacidad adquisitiva del salario y bueno, ha aumentado la inflación. Y bueno, ahora se espera 10% de aumento de gas en abril, sí, o en mayo y en junio. Una muy bella noticia, pero el tema es que, por ejemplo, en los meses de invierno va a haber un 22% de reducción de la tarifa, pero no de reducción, en realidad de prorrateo de la tarifa, porque se va a pagar en verano. Claro. Eso. Sí, entonces vamos a tener un alza todo el año, y el Estado financiando a las empresas a una tasa, supongo que bastante alta, con plata nuestra. Bueno, en fin, es un tejimaneje que parece que no termina nunca, y en esa estamos. Vamos por lo menos con algo de buena música y de buena onda de Leo Guerra, y ya cerramos Fuera de Serie.